La Biblia nos habla de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Para Dios el hombre era algo muy importante, algo muy valioso. Y Dios le dio un hogar, un gran hogar, hermoso hogar, para que pudiera vivir ahí por toda la eternidad. Sin embargo, el hombre no valoró ese hermoso lugar y lo perdió. Fue echado de ahí por su desobediencia, por haberse rebelado contra Dios, por haber hecho caso a aquel ser tan malvado que quiere que todos nosotros nos pierdamos. Por la desobediencia el hombre fue echado de ese lugar. Y Dios sabía que en el corazón del hombre había un deseo íntimo de volver a ese lugar. Lo puso en aquel paraíso, en aquel huerto del Edén, gozando de todos los beneficios, gozando de todas las bendiciones que Él había preparado para el hombre. Y el hombre inició un peregrinar en el mundo y perdió esa preciosa oportunidad. Fue arrojado fuera del paraíso, y allá fuera del paraíso, y por amor al hombre, Dios maldijo la tierra y empezó a producir cardos y espinas. Puso a un ángel para que el hombre no pudiera regresar al huerto del Edén y comiera de ese árbol de la vida que le hubiera podido proporcionar vida eterna al hombre. El hombre empezó a contaminarse, empezó a corromperse, se empezó a llenar de maldad, y entonces Dios lo castigó de muchas maneras para que el hombre se arrepintiera, pero no se arrepintió. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, dice allá en Génesis capítulo 6, el hombre empezó a corromperse en gran manera y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, de haber creado esa criatura semejante a él. Y entonces proveyó un plan de salvación para que el hombre pudiera salvarse dentro de esa gran maldad en que había caído. Dios mandó a Noé para que hiciera un arca, porque Dios había dispuesto en su corazón mandar el diluvio para que destruyera al hombre en su maldad. Y vio que toda la humanidad se había apartado del Señor, pero encontró a un hombre justo, a Noé, y le mandó construir esa arca para que se pudiera salvar de ese diluvio, para que se pudiera salvar de ese castigo. Y cuando se cumplió el tiempo que Dios había establecido para que el hombre pudiera vivir, Dios envió ese diluvio, y en ese diluvio estaba la familia de Noé. Noé con sus 3 hijos, con su esposa y con las esposas de sus hijos. Y ellos se salvaron de esa destrucción, de ese castigo.
Dios los sacó de ahí, del medio de la corrupción. Los salvó y les dio grandes bendiciones. Le dio la tierra completa por heredad al hombre. Y los hijos de Noé, y los hijos de sus hijos, y los hijos de los hijos de sus hijos, se empezaron a multiplicar y empezaron a ser dueños de la tierra donde ellos iban a vivir. Sucede que los hijos de Sem, su descendencia, escogió una parte del mundo para vivir. Yafet escogió otra parte y Cham escogió otra parte. Tuvieron la oportunidad de reivindicarse delante de Dios. Tuvieron la oportunidad de estar cerca del Señor y la desaprovecharon. Y volvió a multiplicarse la maldad en grande manera. Y entonces Dios estableció otro castigo. Pero que en el diluvio Dios puso una grande señal que le recordara al hombre ese castigo por medio de las aguas que iban a caer del cielo. Puso un arco como una señal para que el hombre recordara su maldad y que Dios los había salvado y que no los volvería a destruir con agua. Pero ahora fue elegido el fuego para castigar al hombre. Cuando Lot se separó de Abraham, que era el amigo de Dios, escogió un lugar donde vivir. Ese lugar era Sodoma y Gomorra, una ciudad que también se había corrompido en grande manera, y entonces, hermanos, Dios determinó castigar al hombre, ahora ya no con agua, ahora con fuego. Y ese fuego destruyó a toda la humanidad que estaba en ese lugar. 5 ciudades junto con Sodoma y Gomorra formaron parte de ese castigo. Y Dios destruyó esos lugares. Pero antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios mandó a unos ángeles para que le dijeran a Lot: sal de aquí, huye de aquí. Este lugar no te corresponde a ti porque tú has mantenido tu justicia, has mantenido la obediencia a Dios. Y lo salvó. Cuando la noche anterior en que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, aquellos ángeles le dijeron a Lot: ¿quién más forma parte de tu familia? Pues mi esposa y mis hijas y mis yernos. Pues diles que salgan de aquí porque este lugar va a ser destruido. Y esa noche Lot mandó llamar a sus yernos y les dijo: vamos a salir de aquí. Dios nos ofrece esta oportunidad para que no nos destruya junto con todos los hombres que se han apartado. Que se han apartado de Dios. Aquellos yernos, aquellos varones dijeron: estás loco, ¿cómo crees que Dios va a castigar a todos los hombres de esta ciudad, de estas ciudades? Y no quisieron acompañarlo. Los ángeles le daban prisa a Lot: sal rápido de aquí, salir de aquí, porque este lugar va a ser destruido. Y cuando vayas lejos, no volteen atrás, sigan de frente. Y esas instrucciones Lot se las dio a su familia. Yendo ya lejos, la esposa de Lot volteó, cosa que no debía de haber hecho. Y en ese momento, dice la Biblia, que esa mujer que volteó hacia atrás se convirtió en estatua de sal. Pero aquellos que se quedaron en Sodoma y Gomorra, aquellos que no salieron, fueron destruidos con ese fuego que cayó del cielo, con ese azufre que encendía
el castigo más grande para ese pueblo y fue destruido. Pero Dios les dio la oportunidad tanto cuando fue puesto el hombre en el huerto del Edén, como cuando Noé construyó el arca para que se salvaran, como cuando Lot también tuvo la oportunidad de salvar su vida, de librarse de ese fuego que iba a caer del cielo. Y pues no aprovecharon esa oportunidad los hombres y volvieron a lo mismo, volvieron a pecar. Pero había un lugar donde podían ellos salvarse de ese castigo. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, lo sacó de un lugar de corrupción también, Babilonia, Ur de los Caldeos. Pero había un lugar donde podían escapar. La tierra de Canaán, un lugar fértil, un lugar lleno de bendiciones, un lugar que Dios había destinado para que ese hombre pudiera ir a vivir, saliera de la corrupción, de la maldad y se fuera a vivir a un hermoso lugar. Había un lugar donde ir. Hermanos, estamos viviendo en medio de tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Hace unas semanas, Estados Unidos invadió a Venezuela. Estados Unidos está cerca de nosotros, es frontera, somos vecinos. Y se brincó de México, se brincó Centroamérica y fue hasta Sudamérica para invadir a Venezuela. Y nosotros diríamos, pues eso no nos afecta a nosotros, no nos invadió a nosotros, no está procurando el mal para nosotros. ¿Y en qué nos afecta que Estados Unidos haya invadido a Venezuela? ¿En qué nos afecta a nosotros, hermanos? Bueno, las consecuencias las vimos unos días después. Estados Unidos amenaza con invadir México. Y entonces sí nos afecta, hermanos. ¿Y por qué creen que Estados Unidos quiere invadir México? La enorme maldad, la enorme corrupción que existió en el tiempo antiguo está en su apogeo en este tiempo. ¿Cuál es una de las naciones más corruptas, más llenas de maldad del mundo, hermanos? Sin duda es Estados Unidos. Quiso invadir Venezuela para apropiarse de su petróleo, de sus recursos naturales. Quiere invadir a México con el mismo propósito. Y una guerra, hermanos, en estas circunstancias en que vivimos, es mucho peor que las guerras que existieron en el pasado. Uno de los sobrevivientes del ataque militar que tuvo Estados Unidos contra Venezuela narraba cómo fue invadido o cómo fue tomado el presidente de Venezuela. Dice que ellos estaban custodiando al presidente Maduro y entonces llegaron las tropas norteamericanas y sin disparar un solo tiro los dominaron, mataron a muchos. Dice él que solamente empezaron a oír un ruido muy fuerte como una explosión, pero no vieron ningún disparo. Y entonces todos los que estaban ahí cerca, da el testimonio de que unos caían muertos. Él se pudo salvar,
por alguna razón. Dios sabe cuáles son las razones y da testimonio de esto. ¿Cómo es posible que Estados Unidos haya utilizado un arma de energía electromagnética, que es mucho más fuerte su mortandad, su resultado, que la bomba atómica? Es mucho más fuerte que la bomba nuclear. Hay un proyecto encabezado precisamente por Estados Unidos, se llama el Proyecto HAARP, donde ellos están estudiando la manera de desarrollar un armamento más fuerte que la bomba atómica. Y varias naciones se han aprovechado de esa tecnología para crear sus propias armas nucleares electromagnéticas. ¿Qué sucede con esa energía electromagnética? Sucede, hermanos, que esa energía puede cambiar el clima que existe en la Tierra. Puede provocar terremotos, maremotos, puede provocar, hermanos, grandes daños en el ambiente, en el clima del mundo. Puede alterar las funciones de la Tierra. Y dentro de esas naciones que tienen esta tecnología, pues está Estados Unidos, está Rusia, está China, está la India, entre otros países. Y en todo el mundo se han generado más de 1.500 bombas electromagnéticas cuyos resultados pueden llegar a destruir no solamente el planeta Tierra, sino toda la humanidad. 1.500 bombas, y una sola bomba tiene más poder que una bomba atómica. Si esa bomba atómica destruyó aquellas ciudades en la década de los 40 en Japón, Hiroshima y Nagasaki, imagínense lo que podrán hacer, no una bomba electromagnética, sino 1.500 bombas distribuidas en el mundo. Ahora, los experimentos que han hecho estas naciones con esas bombas han provocado un cambio climático, una desglaciación de los polos de la Tierra. Las aguas se han ido disolviendo, los cielos, mejor dicho, se han ido disolviendo y ha provocado un cambio climático en toda la Tierra. Ahora, ¿dónde huiremos, hermanos? ¿Dónde saldremos? ¿Dónde escaparemos del castigo que vendrá? ¿Cuál es el castigo que vendrá? Bueno, la Biblia en el capítulo 16 de Apocalipsis nos habla de 7 plagas postreras, una más grande que la otra, hasta llegar a la 7ª plaga. La 7ª plaga dice que será un gran terremoto cual nunca ha sido jamás en la historia de la Tierra, en la historia de la humanidad. Y junto con el terremoto forma parte de la 7ª plaga un granizo del tamaño de un talento, casi 50 kilos que pesa un talento, pesará un granizo nada más de ese tamaño, es la plaga que vendrá. Y con la 7ª plaga culmina el castigo para toda la humanidad. Después de esto, hermanos, viene nuestro Señor Jesucristo. Pero imagínense el clima de incertidumbre, el clima de dolor que existirá en el mundo. La 6ª plaga consiste en la que el mundo conoce, la Tercera Guerra Mundial. La Biblia le conoce como la Guerra del Armagedón.
Esa guerra del Armagedón, dice la palabra de Dios, que reunirá a todos los reyes de la tierra. Cuando Estados Unidos decidió invadir a Venezuela y manifestó su deseo de invadir a México, grandes potencias como China, como Rusia, junto con otros países como la India, como Indonesia, como Brasil, se unieron a ese peligro y le declararon apoyo a México para que no lo invadieran. Hay gran incertidumbre porque existe el peligro de que esas armas que se ha provisto la humanidad, que causan destrucción, más que una guerra bacteriológica, más que una guerra nuclear, más que una guerra atómica, esa guerra con armamento electromagnético se ha empezado a multiplicar en todo el mundo. Y el peligro, la incertidumbre que se ha provocado con esto es que haya temor en toda la tierra. Primero, las consecuencias serán hambres, porque las tierras van a dejar de ser cultivadas y es más, ya no va a ser cultivable la tierra, provocará un hambre. La economía mundial está amenazada. Todos los hombres tienen ese temor por la guerra que se está manifestando en este momento, en esta región del mundo, en el continente americano. Pero la Biblia nos habla de que allá en Israel se congregarán todas las naciones para iniciar una guerra en contra del pueblo de Israel. El capítulo 36, 37 y 38 del profeta Ezequiel nos hablan de esa guerra. El capítulo 14 de Zacarías nos habla de esa guerra, las consecuencias que habrá de esa guerra. El capítulo 16 de Apocalipsis nos habla de las consecuencias de esa guerra. Y en ese estado de incertidumbre está el hombre. Y como les decía, no habrá ningún lugar donde el hombre pueda salvarse. En el capítulo 18 de Apocalipsis, cuando la palabra de Dios empieza a hablar de la grande Babilonia que será destruida, ustedes saben que la grande Babilonia o la Babilonia fue el primer reino universal que iba a dominar la tierra. Daniel en el capítulo 7 nos habla de 4 bestias que iban a formar los 4 reinos universales. El primero de ellos iba a ser un león con alas de águila. El segundo, un oso que representaba a los medos y los persas. La tercera bestia era un leopardo con 4 alas que representó a Grecia. Y la cuarta bestia, espantosa y terrible, que desmenuzaba con sus pies, con sus dientes, y que era muy diferente a las demás y que no tenía una descripción adecuada. Dice Daniel que era una bestia espantosa y terrible, que representó a Roma. Muy bien, hermanos. Estamos dentro de esas cabezas, dentro de esos gobiernos que están anunciados. Todos esos reinos se van a reunir para atacar a Israel. Roma tiene las características de las bestias anteriores, tiene las características del león con 2 alas. Roma tiene las características del oso que tenía 3 costillas en el hocico y le fue dada la instrucción de que comiera carne mucha y destruyó a todos los reinos de su tiempo.
fue más poderoso que Babilonia. Y luego vino Grecia, aquel leopardo que representó a Alejandro Magno, el conquistador, y aquellas alas que tenía aquel leopardo que cuando murió Alejandro Magno se convirtieron en 4 generales que se dividieron el poder de Grecia: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, que según la historia se posesionaron de varias regiones que había dominado Alejandro, llamado el Magno, el gran Alejandro. Con toda su idolatría, con todas sus tradiciones, con todas sus costumbres, Roma adquirió las características de sus reinos que le antecedieron. Pues hermanos, todo ese poderío ahora desarrollado con la ciencia, con la tecnología que existe en este tiempo, ha acrecentado su poder y ha acrecentado su peligro. Por eso decía, ¿a dónde huiremos nosotros? Si toda la tierra está condenada a ser destruida. Y no la condenó el hombre. Dios estableció un castigo de que toda la tierra iba a ser destruida. En el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro nos habla acerca de esa destrucción, de ese fuego que destruirá a toda la tierra. Todos los elementos, dice ahí, siendo abrazados por ese fuego, se consumirán, serán destruidos. En el capítulo 20, versículo 9 de Apocalipsis, nos habla que caerá un fuego del cielo y destruirá todo el universo. Será difícil de creer, la gente no lo cree. Aún el mundo religioso no lo cree. Pero Dios ha establecido esa sentencia. El universo, todo lo que existe en el universo, los astros, las estrellas, toda esa energía que se ha concentrado en el universo será destruida con ese fuego que descenderá de Dios. ¿Para dónde escaparemos? La Biblia dice: salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia. ¿A dónde nos iremos? Noé tuvo la oportunidad de salir e irse a una tierra que Dios le prometía. Lot tuvo la oportunidad de salir a aquella pequeña ciudad, aquella Zoar, que fue salvada del fuego. Noé tuvo la oportunidad de meterse al arca, pero cuando las aguas descendieron, tuvo donde vivir. ¿Dónde vivirá el hombre, hermanos? ¿Dónde podrá escapar el hombre? La gran Babilonia será destruida durante esa sexta plaga que nos habla la palabra de Dios. Aquella mujer que cabalga sobre la bestia, que tiene un cáliz de oro en sus manos que contiene la sangre de aquellos que han sido muertos por la promesa de alcanzar la vida eterna. Aquellos que no se sometieron a esa bestia, será destruida junto con aquellos que les dieron el poder a la bestia. Y los hijos de Dios, que no tienen esa marca de la bestia, ni en la frente ni en las manos, ¿dónde estarán, hermanos? ¿Dónde huirán? Cuando el hombre decida salir de la maldad que representa esa Babilonia que nos habla la Biblia, ¿a dónde se irá? Vamos a ver a dónde huirá, a dónde saldrá. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión
y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Se puede contar la arena del mar, hermanos? Así serán las gentes que subirán a pelear contra Israel, contra Jerusalén. Dice el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. ¿Qué significa esto, hermanos? Que esos que no tienen la señal de la bestia ni en su frente ni en sus manos, tendrán la oportunidad de salvarse. Tendrán la oportunidad de librarse de toda la calamidad, de todo el castigo que vendrá sobre los seres humanos. En el versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El versículo 5 es muy explícito para aclarar la diferencia que habrá entre unos y otros. Dice el versículo 5, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad en ellos, en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Y entonces se llevará a cabo, hermanos, el juicio de Dios. Habrá un campo que se llama el campo de los santos, donde estarán todos aquellos que salieron de la corrupción, que salieron de la Babilonia, de la grande Babilonia. Aquellos que no tienen la señal de la bestia ni en su frente ni en sus manos, y estarán en ese campo. ¿Saben cómo se llama ese campo, hermanos? Ese campo el cual Dios salvará de la destrucción de ese fuego que caerá del cielo y que destruirá a todos los que están fuera de ese campo, de ese lugar. Y los hombres dirán, ¿cómo es posible que haya un campo, que haya un lugar como una burbuja donde no se ha destruido la humanidad, no se ha destruido el mundo con ese fuego que caerá de Dios, que caerá del cielo? ¿Cómo es posible? Así como fue posible que en Egipto las 10 plagas que cayeron para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto no cayeron sobre el pueblo de Israel. Cada una de esas 10 plagas solamente afectó a los egipcios. En la casa de los egipcios había moscas, muchas, y en la casa de los hijos de Israel, del pueblo de Israel, no había moscas ni ranas. Esa agua que se convirtió en sangre para el pueblo de egipcio no se convirtió en sangre en las casas del pueblo de Israel. No les tocó ninguna de esas plagas. Así como Dios libró, y ya vimos que tiene poder para librar a sus hijos, como Dios libró a su pueblo escogido, así librará Dios a ese pueblo, que ya no solamente es el pueblo de Israel, sino son aquellos que fueron convertidos a la palabra del Señor y que estarán en ese campo. ¿Saben cómo se llama, hermanos? Capítulo 21 de Apocalipsis. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Acuérdense que el fuego iba a destruir al mundo, iba a destruir el universo, todo lo creado lo iba a destruir. A cambio de eso, Dios iba a hacer nuevos cielos y nueva tierra.
Lo único que no fue destruido fue ese campo de los santos. Dice, y la primera tierra, el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Saben cómo se llamaba el campo de los santos, hermanos? La nueva Jerusalén. Vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así se llama el campo de los santos, el campo que Dios librará, donde estarán todos aquellos que salieron de la gran Babilonia y que se acercaron a Dios. Es esa promesa que Dios ha prometido desde el principio de la humanidad, cuando puso ese árbol de la vida en el huerto del Edén para que pudiera dar vida a todos. Ese árbol de la vida representaba a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en ese momento, en ese lugar, después de haber reinado Cristo por 1000 años, se sentará a la diestra del Padre. Capítulo 22, verso 1 y 2. Se sentará en ese lugar y reinará por sobre toda la tierra. ¿A qué equivale salir de la gran Babilonia? A recibir la promesa de la vida eterna. Equivale a recibir la promesa de reinar con el mismo Padre. ¿Qué es necesario para estar ahí? Juan 14, 23 nos dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. No dice en él, dice con él vivirá con todos aquellos que aman su palabra, que guardan los mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos, en ese campo de los santos, en esa ciudad amada. Aquí están los que guardan los mandamientos y tienen la fe y el testimonio de Jesús. Apocalipsis 22, 14 nos dice, bienaventurado el que guarda los mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Dios tiene destinado un lugar donde nos habrá de librar de todos los peligros actuales. Economía, pues ya habrá dejado de existir, hermanos. Les prometo que para una próxima ocasión les hablaré de este problema de la economía. Allá en la década de los 80 yo predicaba. Era impensable eso que sucediera eso que yo predicaba, que todas las monedas perderían su valor adquisitivo, que el dólar, que la libra esterlina y que todas las monedas de los países iba a cambiar. Y decían, cuando yo predicaba acerca de eso, tú estás loco, hermano Benjamín, ¿cómo es posible que pueda suceder esto? Y ahí está. Desaparecieron las monedas en Europa y se formó una gran moneda en toda Europa. ¿Cómo se le llama a esa moneda que está en vigencia en este momento en Europa, hermanos? El euro le quitó el poder adquisitivo a todas las monedas que había en ese tiempo. Solamente quedan algunas, pero se tendrán que unir a eso. En América se está ya trabajando, se está viendo, se está procesando la caída del dólar. Ha dejado de tener poderío el dólar y entonces la guerra seguirá, la guerra económica seguirá. Antes de la que les mencionaba, de la destrucción de las guerras, de las bombas electromagnéticas, va a haber ese movimiento. Se tiene proyectado y dirán,
No me creerán muchos, dirán que estoy loco también, pero se está gestando una moneda en América que no se llamará euro. ¿Saben cómo se llamará? Amero. Así se llama. Euro por Europa, Amero por América. Esa guerra económica que afectará a todas las naciones, inclusive a nosotros como personas, nos afectará, pero la gran diferencia entre ellos y nosotros es que Dios nunca nos desamparará. Dios siempre estará con nosotros y nos ayudará. Por eso conviene, hermanos, estar cerca de Dios. Por eso conviene salir de esa Babilonia. Quiero, por último, hermanos, leer con ustedes en Hebreos, capítulo 11. Dice el verso 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre esta tierra. ¿Saben por qué? Recuerden que la tierra va a ser destruida y muchos no lo creen. Muchos dicen que lo que será destruida será la humanidad. No, hermanos, también la tierra. Cristo Jesús lo dijo: cielo y tierra pasarán, dejarán de existir, mas mis palabras, esas no pasarán. Verso 14: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan, ¿qué, hermanos? Una patria, un hogar, un lugar donde estar, donde librarse de todo el castigo por la maldad que viene en el futuro. Buscan una patria, buscamos nosotros una patria. Quizá queramos volver al huerto del Edén, hermanos. Quizá podamos encontrar un lugar donde no haya estos peligros. Hay un grande temor en Estados Unidos de que desaparezcan todos los estados que están en las costas, principalmente del Pacífico, Nueva York y todos esos lugares que existen en las costas del Pacífico, lo mismo con México. Entonces dicen, cuando venga ese gran maremoto, porque ellos esperan un maremoto, tratarán de irse a otro lado donde puedan salvarse de eso. Pero de lo que se avecina nadie se podrá salvar, solamente Dios dará la salvación a todos aquellos que aman a Dios y que obedecen sus mandamientos. El campo de los santos, donde estarán todos los que resucitaron en la primera resurrección, todos aquellos que fueron transformados y que salieron a recibir a Cristo Jesús en su segunda venida en las nubes, y estarán primero 1000 años reinando con Cristo y después por toda la eternidad, cuando el diablo, la bestia, el falso profeta sean destruidos en aquel lago de fuego, junto con aquellos que no quisieron salir de la maldad, que no quisieron salir de la corrupción, que no participaron de la primera resurrección. Hermanos, el llamado es el mismo: salid de ella, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de ese lugar, porque será castigado. Y si no lo creen, hermanos, pues nada más veamos que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Y Dios no hará nada que no se lo revele a sus siervos, los profetas. Que Dios les bendiga, hermanos, y que nos haga entender este llamado que nos hace el Señor. Dios les bendiga, hermanos.